¿Cómo están, niños y niñas? Bienvenidos a una clase más con la profesora Dayana. El día de hoy vamos a hablar sobre el gráfico de barras. Hoy aprenderemos a representar datos estadísticos en un gráfico de barras. El gráfico de barras también es conocido como diagrama de barras. Es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, cuando te hablen sobre un gráfico de barras o un diagrama de barras, vamos a conocerlo. Entonces, ¿qué es un gráfico de barras? Bueno, el gráfico de barras está conformado a base de los datos por barras rectangulares de longitudes proporcionales. ¿Qué quiere decir longitudes proporcionales? Que el ancho de cada una de las barritas es el mismo y la altura varía de acuerdo a la frecuencia con que los datos son preferidos. En este caso, por ejemplo, veamos, los colores preferidos por ciertas personas son cuatro personas prefieren el negro, 5 personas prefieren el azul, 5 personas prefieren el amarillo y 6 personas prefieren el rojo. Si se dan cuenta, la frecuencia está en el lado izquierdo hacia arriba y el color está hacia la derecha en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces se forma como una L con los datos y la frecuencia de la encuesta o cualquier instrumento que sea aplicado para obtener estos datos. Recordemos que los datos que obtenemos son fiables, por lo tanto han sido comprobados. Entonces, por ello, cuando queremos emplear algún tipo de gráfico, en este caso vamos a aprender el día de hoy a emplear el gráfico de barras. Bueno, vamos a ver un ejemplito. Veamos el siguiente ejemplo. Nos dice que en un colegio se pregunta a los estudiantes cuál es el sabor de yogur que más les gusta y se obtiene la siguiente tabla de frecuencia. ¿Recuerdan la tablita de frecuencia? Sobre ella ya hemos hablado la semana pasada, ¿verdad? Bueno, entonces la tabla de frecuencia que observamos aquí, en la primera columna señala el dato, en la segunda columna señala el conteo y en la tercera columna observamos la frecuencia. En este caso hay 5 sabores de yogur que han sido preferidos por los estudiantes en este colegio: vainilla, lúcuma, fresa, chocolate y mango. ¿Ok? En la siguiente columna observamos el conteo de cada uno de los sabores y en la última columna observamos la frecuencia. Podemos notar que vainilla ha sido preferido por 15 personas, lúcuma por 20 personas, fresa por 30 personas, chocolate por 25 personas y finalmente mango por 10 personas. A partir de este cuadro o tabla de frecuencia vamos a realizar el siguiente gráfico de barras. Como ya les mencioné, para hacer un gráfico de barras debemos de tener en cuenta dos ejes, ¿ok? El eje que va hacia la derecha y el eje que va hacia arriba. Bueno, en el eje que va hacia la derecha y está en la parte inferior, en la parte de abajo, vamos a colocar el nombre de los sabores. En este caso, únicamente he colocado las letras de cada uno de los sabores ya que no se repite. Pero para que se vea más ordenado y se pueda entender mejor, podemos colocarle el nombre completo de cada uno de los sabores, ¿ok? La primera barrita es del sabor de vainilla, la segunda barrita es del sabor de lúcuma, la tercera barrita es del sabor de fresa, la cuarta barrita es del sabor de chocolate y la quinta barrita es del sabor mango. Bueno, aparte de ello podemos observar que en la derecha está la cantidad de personas y va incrementando, no de 1 en 1, no de 2 en 2, está aumentando de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25 y 30, ya que la cantidad máxima de personas que prefirieron un sabor fue 30. La cantidad que escogieron el yogur de fresa, ¿ok? Entonces, de acuerdo a cómo está la cantidad de personas y cómo está el sabor, vamos a empezar a graficar las barritas, ¿ok? Por ejemplo, la barrita de vainilla nos señala en el gráfico de barras que son 15 personas las que prefirieron el sabor vainilla. Observamos en la tablita y es correcto, ¿ok? Tiene que estar igual, tiene que ser lo mismo, la frecuencia que se muestra en la tabla de frecuencia y la frecuencia que se observa en el gráfico de barras debe ser el mismo. En este caso, a ver, observamos
la barrita de lúcuma dice que son 20 personas las que prefirieron el yogur de lúcuma. Y sí, lo comprobamos con la tabla de frecuencia y sucede lo mismo, está la misma cantidad. En el caso del yogur de fresa, dice que son 30 personas las que prefirieron el yogur de fresa y comprobándolo con la tabla de frecuencia, sí, es correcto. Vamos a comprobar lo que es el yogur de chocolate. A ver, el yogur de chocolate son 25 personas según el gráfico de barras y según la tabla de frecuencia es cierto, está correcto. Vamos a anotar, a ver, el yogur de mango. Son 10 personas las que prefirieron el yogur de mango. Correcto, según la tabla de frecuencia todo está correcto. Entonces, miren, aquí aparte de las líneas que hemos colocado, las flechitas que hemos colocado para que se note el gráfico de barras, para que se evidencie que está correcto, también se han añadido los datos, sabor en la parte de abajo y en la parte izquierda cantidad de personas para que cualquier persona o estudiante que observe este gráfico de barras pueda notar a qué datos nos estamos refiriendo. Bueno, para ser más específicos podemos tratar de hacer esto siempre que hagamos un gráfico de barras. Nos preguntan entonces, ¿cuál es el yogur con más frecuencia? Podemos sacar cuál es el yogur con más frecuencia a partir de la tabla de frecuencia o del gráfico de barras. En el gráfico de barras es más visual, por eso el gráfico de barras es importante, porque es mucho más visual y se nota cuál es la diferencia entre los gustos de los diferentes yogurts que han sido preferidos por los estudiantes. En este caso, a simple vista podemos decir que el yogur con más frecuencia ha sido el yogur de fresa, porque es la barrita más alta y además que al comprobarlo en la tabla de frecuencia nos menciona que es el número más grande. Cuando nos preguntan cuál es el yogur con menor frecuencia, observamos la barrita más corta y en este caso podemos decir que el yogur con menor frecuencia es el yogur de mango, ¿ok? Y lo mismo podemos comprobarlo en la tabla de frecuencia como ya se los mencioné. Ahora vamos a razonar. Si queremos saber cuál fue el número total de estudiantes encuestados, analizamos la tabla de frecuencia y también podemos analizar el gráfico de barras para obtener lo siguiente. Sumamos todas las frecuencias, ¿ok? Queremos saber el número total de estudiantes encuestados. Entonces, sumamos todas las frecuencias. En este caso vamos a sumar 15 más 20 más 30 más 25 más 10, que nos da un total de 100. Entonces, para responder cuál fue el número total de estudiantes encuestados, diríamos que fue 100. Si nos pidieran cuál fue el número total de estudiantes encuestados menos los que prefirieron el yogur de chocolate, vamos a decir que fueron 75, porque tendríamos que restar 25, que es la cantidad de personas o estudiantes que prefirieron el yogur de chocolate. Bueno, entonces, cuando nos realicen una pregunta en la ficha de trabajo, cuando estemos analizando una tabla de frecuencia, un gráfico de barras, tenemos que estar muy atentos a lo que se nos está preguntando, ¿ok? Ahora sí, niños y niñas, ¿estamos listos para representar datos en un gráfico de barras? Yo creo que sí. Si tienen alguna duda o algo no les ha quedado claro, escríbame, ¿ok? ¡Nos vemos!